de tratar de crear estos lazos, esta unión entre empresas, entre a universidade, que é un tema que tanto no que creemos, tanto el como nós, que estamos dispostos a seguir facendo. Bueno, eu habitualmente falo galego, pero como sei que hai alumnos que non son galegos ou que son originarios de outras zonas, pois farei a charla en castellano para que non haxa obstáculos de comprensión, vale? Entón, a partir de agora falaremos en castellano. Cuando empezamos a organizar un pouco esta primeira charla, Enrique me comentaba y buscábamos un enfoque un poquito más técnico, quizás, más de detalles, hablar de tipologías estructurales, de distintos elementos, de pilares, de vigas, de cerramientos, de vigas de cubierta, o sea, desde un punto de vista un poquito más técnico y pragmático en el uso de los prefabricados. Yo creo que siendo esta la charla número 0, quizá a mí me apetecía más casi un ejercicio de seducción en el sentido de tratar de seduciros desde el punto de vista de la industria del prefabricado, que despertar vuestro interés y despertar vuestra curiosidad hacia él. Entonces, la mejor forma que se me ocurría era un poco mostraros edificios que muchos de ellos los conoceréis, o arquitectos que conocéis, y que durante décadas y décadas se han ejecutado en prefabricado y que, bueno, pues quizá no se repara o el centro de nuestra atención son otras facetas de estos edificios, ¿no? Entonces, va a ser una charla muy por encima, casi de enseñaros fotos atractivas, de fotos que os puedan hacer ir a buscar y rastrear a estos autores en cómo construían y demás, ¿no? No tiene ningún rigor académico, no tiene ni orden cronológico, ni tipológico, ni territorial, ni nada por el estilo. Yo he cogido unos cuantos que algunos me gustan y demás, y que a mí me han llamado la atención y que espero que a vosotros también. Por supuesto, en cualquier momento que queráis comentar algo, decir algo, lo que sea, pues lo decís sin ningún problema. Bien. La primera foto que os pongo es de un autor italiano, que es Angelo Mangiarotti. Daniel, sí. lémbrate de darlle a reunión actual, minimiza aí para que non apareza a reunión. Bien. E así se ve eso. Perfecto, ok, gracias. Esta es una iglesia muy famosa. Es decir, Mangiarotti, aparte de arquitecto, es un afamado diseñador industrial. Italia ha sido, para mí, uno de los grandes desarrolladores del prefabricado. Italia tuvo un desarrollo muy grande en los años 60, 70 a nivel industrial. Aparecieron un montón de industrias prefabricadoras y unido a toda esa fauna de pequeñas industrias del metal, de la madera, del plástico, del vidrio, de todo ese entorno, y unido a la gran tradición del diseño, a los grandes diseñadores, ese diseño tan refinado, con tanto gusto, y salieron pues elementos como este tipo. Estos veis arriba son unas grandes vigas pretensadas, están a la vista, aunque ahí lo parezca que pueden estar ejecutados por dovelas, es decir, por trocitos de viga, están hechas en bancada, es decir, con moldes de la longitud de las vigas con esa distancia, y luego la plementería, que también es prefabricada, que son unas losas, esas losas que veis ahí con forma de X, que son los nervios que le dan la inercia para salvar esta luz. Una cosa tan elemental, la propia estructura vista y tal, pero que nos ofrece una imagen magnífica. Mangiarotti, esta es otra obra de él. Fijaos el nivel de refinamiento de todos los detalles, de los encuentros, del remate de la viga, el encuentro con el pilar. Quiero decir, la foto no se ve bien, pero yo creo que se ve el valor plástico de este encuentro, de esta esquina, en fin.
este nudo que parece es una escultura, más con esa luz, esas sombras que genera por los cambios de sección. Es decir, este estudio en todas direcciones, es decir, no hay nada que chirríe, todo encaja, parece de una naturalidad absoluta. Es decir, con un dominio de la técnica, un conocimiento de las leyes estructurales, de las proporciones, absolutamente de todo, y después el atrevimiento, que atrevimiento no, es decir, esto que en aquella época era más así, que después en la última arquitectura contemporánea se ha perdido tanto, eso de que la propia estructura sea la, la, lo que se enseña del edificio, ¿no? Y no tener que tapar todo, ocultarlo con chapas o con no sé qué, donde se está viendo el mecanismo resistente, donde hay una cierta verdad en todo eso, ¿no? Ahí lo veis, esta otra, el remate de esas cabezas, de estas vigas, aparte unas vigas que tiene, fijáis, esa especie de X con una cabeza de compresión arriba, que es donde necesitas masa, abajo que solo necesitas alojar unos cables y entonces el espacio que necesita de hormigón es mínimo. Todo en el encuentro. Fijaos también en un cierto, que es, yo lo padezco como industrial del prefabricado, que es a veces un cierto búsqueda de un cierto preciosismo, de una perfección que no existe en esta tecnología, es muy difícil de conseguir. Y si fijáis, si miráis el pilar ese, veréis que tiene ciertos defectos, que tiene incluso esas vigas, veis que tienen, si os fijáis por ahí, hasta tienen coqueras, las esquinas no son perfectas. Es decir, bueno, hoy en día se trabaja con más precisión esas cosas, pero quiere decir que al final la imagen de conjunto es lo que puede, porque es mucho más poderosa que fijarse si hay una rayita en el pilar, si hay no sé qué. Es decir, que se puede buscar también esa perfección, pero que realmente aquí lo que manda es el diseño y ese es el tamaño, es la escala. Es decir, ese preciosismo ya a veces a mí me suena un poco ridículo, ¿no? Mangiarotti, la imagen es mala, pero bueno, ahí lo podéis apreciar, es la misma tipología que la iglesia, es la misma construcción. Aportó otra cosa que es más difícil de ver, que es en este otro edificio de aquí. Aquí, si os fijáis, porque normalmente en pretensado, en prefabricado, solemos hablar de elementos lineales, ¿no? Y que van pretensados en una sola dirección, ¿no? Las losas, las vigas, todo esto, ¿no? Esta cubierta, si os fijáis, tiene 4 apoyos, tiene un apoyo aquí y tendrá otro por aquí. Los elementos prefabricados son lineales en esta dirección, los veis, ¿no? Desde aquí hacia allá. Pero, ¿qué es lo que sujeta en esta dirección? ¿Qué es lo que hace aquí la cuadrícula para formar la retícula para llevar las cargas a los pilares? Pues si os fijáis en las propias piezas, aquí llevan unos elementos perpendiculares que al colocarlos unos adosados a los otros, nos forma otra viga en la otra dirección que con unas vainas por las cuales se hagan unos cables permite un pretensado, aquí se puede apreciar la otra dirección, un pretensado en la otra dirección y tenemos al final una estructura reticular, es decir, una estructura bidireccional, ¿no? Que nos permite pues, hacer estas fantasías de voladizos hacia un lado, voladizos hacia el otro y resueltos con la misma, aparentemente con la misma tipología. Si os fijáis aquí hay un elemento, este elemento que cierra la cabeza de la viga. Este es un elemento para tapar todo el sistema de chapas y cables que nos permite el postesado en esta dirección. En la otra dirección ya viene pretensado de fábrica, ¿no? Se puede hacer en bancada. En esta dirección, porque lo que necesitamos es coser, unir, ¿no? Las distintas piezas. Mangiarotti, yo sugiero que lo busquéis, que lo miréis, porque es para mí es de una belleza extraordinaria todas sus obras y tiene, yo creo que Mangiarotti, yo me he inventado, no me he inventado nada, pero me he inventado una profesión que es, yo lo llamo, cuando alguien me pregunta a qué me he dedicado, a qué soy, yo siempre digo que soy diseñador de prefabricado. Bueno, diseñador prefabricado evidentemente no como tal no se enseña en ningún sitio ni es tal, pero el diseñador de prefabricado, es decir, es un técnico, puede ser cualquiera, es decir, hay muchos técnicos que se pueden dedicar, si no tienen otra cosa, a ser diseñador de prefabricado. El diseñador de prefabricado, bueno, tiene que tener unos conocimientos de estructuras, tiene que tener unos conocimientos de construcción,
tiene que saber cómo conocer la fábrica, cómo se fabrica esto, cómo se transporta, cómo se monta, cómo se unen las piezas. Y después, y ya esto es ya para nota, tiene que tener un gusto por los detalles, por los encuentros, eso que es casi una artesanía de lo pequeño, ¿no? Incluso detalles, a veces, esto lo que decía Mies, ¿no? De Dios están los pequeños detalles. A veces en fábrica me dicen, no, pero que este detalle no se va a ver. Dice, bueno, no se va a ver, pero nosotros sabemos que está ahí. Y se va a ver durante la ejecución. Entonces, esa intención de resolver de forma precisa, de forma racional, todos los encuentros, todos los detalles, yo creo que eso es lo que el prefabricador debe aportar al diseño de la obra, ¿no? Y hacerlo conjuntamente. Y si hay comunión entre el prefabricador y el diseñador o el arquitecto de la obra y tal, ahí es cuando se puede empezar a llegar a productos realmente interesantes, ¿no? Como puede ser este. Bueno, otra obra que ha caído aquí, esta evidentemente la conocéis todos. Yo, esta es una obra, yo la recuerdo porque cuando se estaba montando andaba yo por la ciudad. Veis que es una superficie enorme, con doble curvatura. Claro, tú ves esto y te dicen, bueno, ¿y cómo ejecutamos esto? Con un encofrado, pues imaginaos, es un encofrado deslizante con estas dos curvas, con este tamaño, con ladrillo, con bloque. ¿Cómo podemos ejecutar esto? Me imagino que ya sabéis cómo está ejecutado. Es decir, está ejecutado con elementos prefabricados. Yo le tengo especial cariño también porque después uno de mis primeros maestros de la prefabricación fue el que ejecutó esta obra. Y siempre me lo contó en fin. Y yo recuerdo como estudiante en Coruña ir a ver cómo montaban estos elementos tan espectaculares que veis ahí, estas costillas. Es un elemento tremendo, muy difícil de transportar, porque si lo apoyas tiende a abrirse, porque trata de funcionar como un arco, y estaban atirantados para que no se abriera. Luego el izaje, el encajarlos todos unos a otros, funciona también como estructura. Si os fijáis aquí en este cambio de sección, es donde recibe el apoyo de las esterchas metálicas. Entonces tiene varias funciones, ¿no? Cerramiento, fachada, estructura, que eso es un poco a lo que debe aspirar la construcción industrializada, ¿no? y el prefabricado, es decir, con un solo elemento resolver varias cuestiones, ¿no? Si tú tienes algo que puede ser un cerramiento, pero también puede ser una estructura. Veis aquí que es un elemento nervado para darle inercia a la flexión y para transmitir la compresión del apoyo de estas cerchas, de estas vigas, de estas Warren que hay por aquí, ¿no? Es un elemento precisión con elementos gigantes. Esto hoy en día está bastante al alcance, se pueden hacer elementos muy singulares geométricamente encajando grandes piezas. Bueno, esto, el arquitecto es Arata Isozaki. Como sabéis, ya él en Japón había hecho, por ejemplo, esta biblioteca con estos arcos que estaban fabricados en dos piezas, que se encontraban en el medio. Siempre ha tenido un gusto por la utilización de prefabricados. Esta es la curva esa que veíais por el interior, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Esta gran nave, ¿no? Este medio punto, ¿no? Con los arcos que parecen los arcos torales de una gran nave románica, ¿no? Esto ya es de orfebrería pura, es decir, fijaos es de Arata Isozaki también. Fijaos lo pulcro de las uniones, de los encuentros, el encaje, es decir, fijaos el trabajo de plantear la fabricación de estas piezas, de cómo unirlas, de que no haya herrajes a la vista, de que no haya elementos metálicos, es decir, es casi un sueño, ¿no? Ahí lo veis. Bueno, deciros que he procurado no traer obras ninguna fabricada por nosotros, ni casi próximas,
eso ya llegará en otras ocasiones, pero lo que sí me gustaría deciros es que todo lo que veis aquí, todos los elementos, toda la tecnología, todo lo que podáis ver ahí, lo tenéis a vuestro alcance aquí mismo. Es decir, no os estoy enseñando nada que no podáis proyectar con él y que no podáis buscar quien os lo fabrique o diseñarlo con ellos o lo que sea. Eso sí, tenéis que acertar escogiendo el prefabricador. Voy a hablaros otro de mis predilecciones, quizá el que más. Esta es era una casa de fin de semana de Gordon Bunchak. Gordon Bunchak era un arquitecto de SOM, la gran oficina americana, ¿no?, de Chicago, de Nueva York, que es conocida sobre todo por el gran desarrollo que hicieron en los rascacielos y demás, ¿no? Gordon Bunchak estuvo al frente de la oficina de Nueva York, creo, durante un tiempo, y a pesar de haber sido el diseñador de grandes iconos de rascacielos en vidrio, acero y demás, realmente para mí lo magistral de él es el uso del prefabricado que ha hecho, y a distintas escalas, desde esta casa que era su propia casa de vacaciones, que resolvió con una sencillez, con 3 elementos, o sea, unos elementos portantes, una viga y un panel pi, que además queda visto en el interior, utiliza los nervios para alojar ahí las ventanas y ya lo veis, una arquitectura griega, por decirlo así, arquitrabada, es decir, con unos elementos apoyados encima de otros y ya está. Es decir, y es también de una belleza fantástica. Él, ahí la veis, otra perspectiva. Pero él trabajó en prefabricado todas las escalas, todas las tipologías, distintos tipos de edificio. Aquí veis esta cubierta que parece casi un artesonado gigante. Veis estas vigas, veis las tapas de los cordones, de los tendones de postesado. Es decir, él utilizaba mucho el postesado en obra, ¿no?, lo que te permite la unión de distintos elementos que van sueltos, pero que mediante estas técnicas puedes conseguir que funcionen continuos, que lo que eran articulaciones se conviertan en empotramientos y demás, ¿no?, lo que ya nos lleva a otra dimensión a la hora de concebir estructuras o de proyectar estructuras, ¿no? Esta es una biblioteca, un archivo muy famoso. Aquí, fijaos, es decir, incluso la combinación, estos elementos son prefabricados de hormigón, toda esta cuadrícula, y luego este elemento que yo creo que es un travertino, o no sé qué tipo de piedra es exactamente, pero es un tipo de piedra que si la foto fuese... Alabastro, pero efectivamente. Desde el interior hasta deja pasar cierta luz, lo que da el ambiente interior es fantástico. Fijaos que esto está apoyado aquí y está apoyado en la otra esquina, es decir, todo esto al final funciona como una gran viga gigantesca hecha con pequeños elementos prefabricados que después se unen y mediante las técnicas estas de postesado que os comentaba, pues conseguimos que esto al final sea una viga pues con una proporción de canto-luz pues, relativamente pequeña. Esto fue una tipología muy explorada por ellos. Esto es un edificio bancario en Bélgica, creo. Hay una versión de esta tipología en Madrid que era la sede del antiguo Banco Popular, creo, que fue hecha por Eleuterio Población, un arquitecto español, y el prefabricador fue incluso el mismo de esta. En España nadie en aquel momento se puso a fabricar este edificio, el de Madrid me refiero, que es muy similar. Ya os pasaré fotos o lo que sea, o si vais por Madrid es fácil encontrárselo. Y la propia empresa que fabricó el de Bélgica vino y lo fabricó en España. Esta tipología la explotaron mucho la gente de SOM, Gordon Bunchak en especial, que era el elevar el edificio sobre unos grandes pilotes, permitiendo la circulación inferior y demás, es decir, no bajando todos los apoyos de la fachada hasta la cota cero,
y hacer una gran viga de apoyo, digamos, y desde ahí empezar a subir con esta retícula portante, todos estos pilaretes y esta pieza. Por ejemplo, hay una tesis publicada sobre la obra de esta gente y de Gordon en especial, donde se ve, por ejemplo, el estudio de estas rótulas, de estas articulaciones que son en acero inoxidable, de cómo se transfieren los esfuerzos del forjado a todo este exoesqueleto, por llamarlo así, y cómo funciona la rótula. En fin, funciona también como un brisoleil porque la fachada está, el de vidrio está tranqueado y genera esos espacios de sombra, de protección para el verano y demás. Y después, pues bueno, pues genera una imagen poderosísima y potentísima. Es decir, lo cual ahora mismo no sé si será del gusto vuestro o no. Yo defiendo bueno, no sé, hay un filósofo francés que se llama Gilles Lipovetsky, no sé si lo conocéis, tiene un libro que se llama De la ligereza, y donde hay un capítulo que es sobre la arquitectura y comenta Lipovetsky que, claro, a partir de los años 90 todo era ligero, todo tenía que ser ligero, todo tiene que flotar, parecer que no apoya, y así como son ligeras pues todas las conductas, otro tipo de cosas, ¿no?, de los humanos. Sin embargo, yo veo cierta vuelta hacia la tectónica, hacia lo sólido, hacia lo pesado, y aquí tenemos grandes muestras. Este otro edificio, aquí veis que es un edificio reticular, con pilares, vigas y un forjado que es un panel pi unidireccional, pero fijaros las vigas, que son una sección U invertida, que es doble, que entra telescópicamente por arriba para colocarlo. Aquí hay una ménsula donde se aloja el peso. Son dos vigas que van separadas justo el ancho del pilar para abrazarlo y pasar continuo, porque normalmente en prefabricado la complejidad, lo que diferencia un sistema de otro, una fábrica de otra, son las uniones. Las uniones es la clave y el poder tener garantizadas continuidades a nivel estructural o no. Entonces, aquí consiguieron estas vigas continuas a base bueno, de generar ese tipo de viga, dejando la estructura totalmente vista. Y bueno, en fin, me parece un ejercicio de composición fantástico y sobre todo encajar todos estos grandes elementos, porque esto tiene una luz muy importante y que no se salgan de escala, que no parezca, que no coja un aspecto demasiado brutal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este es otro edificio, esto es un edificio de oficinas. Ten en cuenta, en esta época era cuando las oficinas se buscaba la total diafanidad de los espacios, no tener columnas interiores y demás. Aquí veis que esto se ha resuelto con unas grandes vigas, esto pueden ser 25 metros o 20 y tantos metros, que van adosadas unas a otras prácticamente mediante estos elementos, y toda la sección del edificio es diáfana. Y tenemos estos dos testeros, este y esta pared, que es totalmente opaca y es portante, y es una viga pues de todas estas plantas de altura. Si os fijáis, los apoyos son puntuales, ¿no? Ahí veis la viga, veis cómo este elemento es una L preparado para recibir el elemento forjado, luego viene otro, veis cómo se va adelgazando cada vez, y luego todo esto está cosido verticalmente para que en la sección perpendicular a la fachada que vemos se comporte, perdón, en la dirección en la que vemos hacia el fondo, se comporte como una viga de gran canto y pueda recibir estas enormes vigas y sin necesidad de apoyo debajo de cada viga. Esto a mí me parece un ejercicio estructural fantástico, ¿no? Y sobre todo después el atrevimiento de dejar las vigas tal cual, los apoyos, es decir, sin mayor reparo, ¿no? Bueno, esto es otra cosa, esto es Chipperfield, esta es la escalera en Berlín. Deciros que la prefabricación
no sabe de tipologías, no sabe de escalas, no sabe, se puede prefabricar desde una vivienda pequeñita con 3 planos y una cubierta al edificio más grande con elementos de múltiples toneladas, una escalera, lo que sea. Pero deciros que esto es un ejercicio de relojería, de precisión, de encaje, de estudio de las juntas, de las uniones, de cómo fabrico, cuando fabrico, por dónde hormigono la pieza, si me queda vista la cara porque la que hormigono, porque va a quedar en un acabado diferente al acabado que te va a dar la chapa. Es decir, todo ese encaje, esto se convierte en un ejercicio de precisión y de tal, pero bueno, al final el resultado creo que es grandioso, creo. Este es Chipperfield también, estos son fachadas donde veis cómo utiliza hormigones con colores, con tintes, son piezas que seguramente no sean macizas, seguramente, decir, porque en cuanto a paneles se puede trabajar con múltiples espesores, desde espesores macizos desde 12, 16, 20, se puede trabajar con paneles que tengan aislamiento con rotura de puente térmico, que tengan varias capas, que sean portantes además, que puedan recibir la estructura. Se puede trabajar, ahora mismo se está, bueno, ya digamos universalizando bastante el uso del stu-frame, que tiene paneles de 3 centímetros de espesor con un esqueleto metálico por detrás, que es el que le da la rigidez para aguantar los empujes del viento y para poder colgarlo de la estructura, ¿no? Estos hormigones que os hablo, de 3 centímetros incluso 2, son, bueno, lo que se le llama así un poco de forma, es UHPC, que se llama hormigón de ultra alta resistencia, que son hechos con unos áridos de tipo de cuarzo, de un solo tamaño, y se suelen hacer con 50% de este árido, 50% de cemento, lo cual da una riqueza enorme de cemento, y con fibra de vidrio. Esto alcanza resistencias de 800, 900, incluso 1000 kilos centímetro cuadrado, lo cual permite hacer, es otro concepto de la prefabricación, ya trabajar con elementos tan finos, tan delgados. Estamos hablando casi de marquetería, ¿no? Bueno, aquí veis el aspecto de esta obra de Chipperfield. Ha utilizado mucho las fachadas prefabricadas, aquí lo veis, ha investigado, sobre todo este tema normalmente él construye el edificio, la estructura puede ser de hormigón, puede ser de metal, y luego hace esta piel exterior, normalmente con este orden vertical y con los elementos horizontales a nivel de forjado, y jugando con esos planos de meterlos más hacia adentro, más hacia afuera, y de cómo se ensamblan, y los colores, las proporciones, pues es un poco la imagen de muchas de sus obras, ¿no? Ahí veis perfectamente las juntas entre los elementos, e incluso con los acabados. Este no es un acabado liso de hormigón, este es un acabado desactivado que llamamos nosotros, es decir, este es un hormigón el que cuando se fabrica sobre el fondo de molde o sobre las caras del molde se aplica un inhibidor de fraguado, un retardador de fraguado, y luego entre este retardador de fraguado puede penetrar más o menos en la superficie del hormigón, y después también jugamos con el tamaño del árido que va a quedar en contacto con la chapa. Se le aplica después un chorreo de arena o de agua a presión y salta esta primera capa de mortero, que recordamos que no había fraguado, y quedan aspectos de este tipo, donde se pueden conseguir pues aspectos muy pétreos, digamos, y con distintos colores y demás, ¿no? Ahí veis lo mismo que antes, pero si os fijáis, en este caso las bandas horizontales están en un plano más externo que las verticales. Es decir, bueno, en ese juego pues podréis ver muchas de las obras de Chipperfield. Esta foto a mí es una foto que me emociona, que me enamora directamente, es decir, ver el encuentro, porque yo siempre reivindico que
los prefabricadores somos, yo suelo decir así a modo de broma, somos los neocanteiros, somos los continuadores del concepto de la cantería prefabricada. Es decir, vosotros sabéis que en el medievo, pues bueno, se labraban las piedras y demás, pero hasta que apareció en el Renacimiento la estereotomía, que permitía definir de forma exacta la geometría de cada pieza, de cada elemento. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Escorial, donde ya se transportaba cada pieza, cada dovela, cada perpiaño, ya en su tamaño, entonces ahí ya estamos hablando de prefabricación, es decir, definir antes de fabricar y luego ensamblar. Entonces el concepto es el mismo, la filosofía es la misma y siempre en busca de una racionalidad, en busca de una precisión, en busca de todo esto. Quiere decir que la filosofía es la misma, ¿no? Y ver convivir aquí estos dos elementos a mí me produce bueno, una especial satisfacción. Vemos ahí, veis las piezas cómo encajan, los huecos, la sencillez, pero dentro de esa sencillez ese orden, esa precisión, en fin. Bueno, esto es un edificio de viviendas en Berlín, que ves que es totalmente prefabricado, con escaleras prefabricadas, vigas, ménsulas, en fin. Bueno, esta otra, lo que os comentaba, es decir, la prefabricación, pensad que sirve, y se puede, es un concepto, no es una tipología, no es una. Esto es el picadero de la Casa de Campo. Esto es una obra de Carlos Fernández Casado, el ingeniero. Carlos Fernández Casado fue uno de los grandes desarrolladores de la prefabricación en España. Él prefabricó las naves de trolebuses de Madrid, todo lo que es en Avilés, en Sidesa, e incluso en Málaga hizo alguna obra, es decir, a nivel industrial. Y hizo esta joya, que es esta catenaria, esta lámina tensada, que sí, que aquí lo prefabricado son las bandas estas que van colgadas de unos cables que van sujetos de esta viga yugo, que transmite la compresión por aquí, traccionándose el tirante, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es también prefabricado. Aquí veis los tirantes y veis las piezas de plementería, ¿no?, que van entre cables. Y perdona, si os fijáis, antes del pabellón de Sisa en la Expo de Lisboa. Lo digo para que la gente se dé cuenta que todo el mundo atiende, porque hay otro, y perdona que te ataje aquí con esto. Sí. La Casa de la Juventud de Firmini del Gran Le Corbusier también tiene una pieza similar a esta. Entonces el Gran Sisa no siempre es original, sino que sabe leer, estudiar y aprender, y de todo caso después le da su personalidad formal final, pero sin embargo el concepto no va a ser, es limitado, ¿no? Quiero decir que el primero que lo usa es el que sabe cómo inventar, ¿no? Pero después hay que mejorarlo, ¿no? Bueno, perdona, es simplemente comentarios respecto de la arquitectura próxima y la antigua de la que no se conoce. Sí. Perdona, ¿eh? No, por favor, al contrario, yo si hacéis comentarios y demás, pues yo encantado, ¿eh? No. Bueno, esta foto es mala, pero bueno, reconoceréis, este es el laboratorio de hidráulica de Madrid de Miguel Fisac. Miguel Fisac es yo creo que es la obra de prefabricación de Miguel Fisac es casi una lotería que nos ha tocado, una joya que nos han regalado. Es decir, es un ejercicio de virtuosismo, de fantasía, de diseño, de todo. Yo creo que es una maravilla. Es decir, la prefabricación de Fisac estaba los famosos huesos, ¿no? Esto conoceréis todos. Ahí veis todo el distinto tipo de piezas que él concibió. Estas piezas no se fabrican en una bancada lineal donde hormigonas la pieza de una sola vez, sino que esto está fabricado, ahí lo veis, en piezas sueltas, en dovelas, que posteriormente, aquí las veis sueltas y donde veis estos tubitos que señala la mano, por donde después se introducen unos cables que al tensar comprimen unas piezas contra otras y entonces pasa a tener ya entidad como viga. Esto es lo que se llama postesado. Esto en edificación prácticamente se hace muy poco o prácticamente no se hace.
pero yo auguro, yo estoy haciendo pruebas y os invito a que vengáis a verlas cuando tenga un poco más desarrollado, porque la nueva tecnología nos permite saltarnos algunos de los impedimentos que había al desarrollo de los huesos. Estas piezas, estas piezas llevan armadura transversal, llevan unos estribos que dan la vuelta, veis que los cables van alojados en la sección del hormigón. Y esto, claro, a medida que la normativa empezó a exigir recubrimientos y demás, pues las piezas iban, para que os hagáis una idea, esta cubierta se ha tenido que reconstruir y se ha reconstruido con la normativa de la EH 98. Bueno, pues estas piezas que debían tener 4 o 5 centímetros de espesor tuvieron que fabricarse en 12 centímetros de espesor, lo cual, para cumplir la normativa, lo cual perdía un poco de sentido toda la filosofía de los huesos y del postesado de estos elementos tan finos, ¿no? Entonces, pero ahora, con los hormigones que os hablaba antes, con fibras que no precisan armadura transversal, con la existencia ahora de cables autoprotegidos, es decir, envueltos en grasa y con una funda de plástico, que el cable puede ir en el hueco interior. Pues yo creo, y yo estoy haciendo pruebas con piezas, y yo creo que puede venir otra época de poder utilizar huesos y postesado en edificación. ¿Qué ventaja nos permite? La libertad formal. Encofrar estas piezas linealmente para hacer una viga en una sola pieza es un encofrado imposible. Sería imposible ejecutar. Pero si las fabricamos perpendicularmente, haciendo estos trozos, podemos fabricar y las unimos posteriormente, podemos fabricar el molde, pasa a ser un molde muy sencillo, muy pequeño, y podremos diseñar piezas. Es decir, libertad formal no me refiero a hacer caprichos, sino con piezas que en la cubierta tengan una inclinación, qué sé yo, para entrada de luz, para recibir paneles solares con la inclinación adecuada, en fin, ese tipo de cubiertas que hacía Hudson con piezas también, algunas prefabricadas, otras in situ, pero que eran vigas huecas y con formas triangulares y demás, que no era por capricho, sino porque había una concepción basada en esa forma, ¿no? Bueno, veis que hay múltiples de formas de los huesos. Esto, por cierto, sabéis que en Coruña hay un edificio con esta, en el Puente Pasaje, ¿no? En la Ría del Burgo, con una cubierta de este tipo. Incluso lo utilizó como cerramiento. Esto es un edificio en Madrid. Estas piezas tienen, yo creo que 1 centímetro de espesor. Son huecas por el interior. Creo que era el edificio de IBM, creo. Bien, este es una obra que a mí me da que reflexionar. Es decir, es una obra de Norman Foster, es en Francia, y Norman Foster, después de haber sido el icono de la alta tecnología, de aquellos edificios de los años 70, 80, de los cables, la tensión, el acero, el vidrio, el no sé qué, últimamente nos estoy acostumbrados a obras donde ha vuelto a la prefabricación, al hormigón, y al hormigón en algunos, después veremos otras donde de una forma mucho más compleja, pero en algunos utilizados de una forma muy elemental, como este que veis aquí, un panel pi, arquitectura, como comentaba antes, a lo griego, le digo yo, es decir, unas piezas apoyadas encima de las otras, vistas, fijaos, con unos acabados sin buscar refinamientos ni aspectos tecnológicos ni nada por el estilo. Y sin embargo, pero fijaos lo bien resueltos los encuentros, esta esquinita para alojar esta pieza, esta tapa, es decir, este juego de dominar las esquinas. Para todo esto hay que saber cómo se va a montar, cuánto necesito poner ahí para que la pieza no se me rompa la esquina. Es decir, bueno, es volver a una forma de arte, de artesanía en el diseño y en la ejecución, en cierto modo, ¿no? Ahí lo veis. El interior, por supuesto, ningún carenado que tapar. Sí. Alojan entre los huecos las instalaciones y los nervios están ahí, dan el orden, marcan la dirección este también es Norman Foster. Aquí ya el prefabricado, utilizado ya
un prefabricado más complejo. Ahí, bueno, este es el interior, la foto no es muy buena. Ahí lo veis, una pieza, la otra, la que tapa. Es decir, bien, y esto es otra línea. Este concepto de el prefabricado como piel, como encofrado perdido. Esto fue el que empezó, el gran maestro, esto fue Nervi. Nervi empezó a hacer, si os fijáis, algunas de sus grandes obras eran como carcasas de hormigón que eran encofrados perdidos, que luego se rellenaban, pero con esto conseguía un acabado, una modulación que con la ejecución in situ le era mucho más complejo, ¿no? Entonces, Foster aquí ha vuelto a esto, pero llevado esto a extremos ya de una complejidad enorme. Aquí os veréis, todas estas piezas son prefabricadas, son huecas por dentro, pero siendo huecas, aquí veis un poco el concepto, ahí las veis, siendo huecas y con nervios por demás, tienen que ser autoportantes, donde después se alojan armaduras y con un vertido y un hormigonado posterior, pues eso pasa a ser ya funcionar como una cúpula, como una ente ya completo. Pero fijaos la complejidad de hacer, esto es el encofrado perdido, por decir de alguna manera. Quiere decir que se puede prefabricar. Ahí veis las piezas en fase de montaje, veis la escala de que hablábamos, veis aquí el encuentro para que apoye esta en el capitel, las piezas para recibir, las armaduras para luego hormigonar y conectar. Es decir, os enseño esto para que veáis hasta qué extremos se puede. Esto se puede usar incluso en cosas mucho más sencillas. Yo quiero que veáis simplemente el concepto, es decir, la piel que queda vista y me sirve como un encofrado donde alojar armaduras, donde de tal que hacerlo todo de un golpe, pues sería prácticamente inviable. Pues imaginaos apuntalar toda esta estructura aquí arriba para verter el hormigón en toda su cantidad. Esto es una estación de metro en Londres, creo, y aquí veis lo mismo, estas piezas de arriba con los nervios laterales, y es un poco lo mismo. Esto tiene una viga por el interior de todo esto, pero el acabado es un acabado que te permite controlarlo, modularlo, dar el acabado que tú quieres. Que imaginaos encofrar esto a esta altura en el interior de una estación de metro, pues sería pues, prácticamente imposible. Este es Gino Valle, es un arquitecto italiano que os lo comentaba antes, es decir, sin ningún reparo en el interior, la escalera pues es un panel, esto también, la barandilla es otro panel, es decir, otro concepto extremo, es decir, esto es una utilización de los prefabricados de forma muy sencilla, casi como si fuera una nave, pero si os fijáis con simplemente planos, paneles, el propio cerramiento también son planos, son paneles. Quiere decir que yo he hecho muchas naves horrorosas, la mayor parte de ellas. Es decir, con un poquito de cuidado, con un poquito de esmero en las proporciones, en la forma de alojar los huecos, las ventanas, las puertas, en las esquinas, en no sé qué decir. La mejora es tan grande, es decir, y ahí es donde tenéis que aportar vosotros cosas, ¿no? Esos conceptos de diseño, para mejorar aquí al final en este tipo de construcciones el precio siempre es una limitación, pero terrible, pero a veces con un poquito esfuerzo en el diseño se puede ganar muchísimo y mejorar el entorno y nuestros polígonos y los colegios y todo eso sin tener que gastar más, ¿no? Simplemente, y para esto hay que dominar pues cómo se unen estas piezas, cómo se anclan, cómo se agarran, es decir, un poco meterse en la tecnología propia del prefabricado. Aquí lo veis, el interior, por lo menos la escalera que veíamos antes, el forjado también visto, la fachada, pues, es decir, que estos son elementos muy sencillos. Bueno, aquí pues elementos de fachada otra vez. Esto es de Pei, el arquitecto del Louvre. Esto es de Stirling. Stirling, como sabéis, el arquitecto inglés, en algunas obras experimentó con la prefabricación. Esto fue un conjunto de viviendas que después fue derruido por otras causas y demás, pero donde era todo prefabricado, incluso estas pasarelas que comunican distintos bloques y demás.
un aspecto muy rotundo, muy poderoso, con grandes elementos de donde toda la estructura estaba hecha con paneles y las fachadas y demás, como lo veis. Ahí veis los paneles con distintos acabados, aquí lleva un texturizado, los otros son lisos, en fin, eso, las posibilidades son inmensas. Esto era una residencia también hecha de Stirling también, con elementos prefabricados. Aquí la foto esta ya tiene años, para que veáis un poco cómo ha envejecido y el tono que ha cogido y demás. Pero bueno, era también un ejercicio muy interesante de prefabricación. Veis ahí lo que os comentaba de los texturizados, que esto se puede dar, se puede hacer cualquier tipo de rayado, de dibujo, de textura, de lo que queráis. Hoy en día las posibilidades para hacer estas cosas son poco menos que infinitas. Esto es también, os enseño prefabricado, cuando esto a mí me parece una auténtica aberración y una traición al concepto de prefabricación, pero yo os lo enseño también. Esto es de Jean Nouvel, es una estación de ferrocarril. Como veis los pilares con estas formas, esto es prefabricado, por supuesto. Veis que encima va una viga cajón metálica que luego lleva unas vigas perpendiculares, es decir, estamos hablando de una estructura metálica, y luego colocamos de falso techo unas megapiezas de hormigón prefabricado tapando todo ese esqueleto metálico. Es decir, bueno, a mí eso me parece una mentira, pero bueno, en fin, eso ya es un comentario en confianza entre nosotros y de tal. Pero bueno, para que veáis que también existen estas posibilidades. Yo lo que quiero es que entendáis es que ¿y por qué os insisto en la prefabricación y demás? Digo, porque hay cosas que si no las habéis prefabricadas no las podéis hacer. Ahora mismo hay varios problemas. Hay una escasez de personal, de los oficios tradicionales de la construcción, que en Galicia no se va a arreglar, no hay gente joven que entre en el sector. Entonces hay que construir prefabricado, porque si no es muy difícil construir hoy en día, porque no hay personal. Después, el prefabricar nos permite erradicar uno de los grandes problemas de la construcción, que es de siempre, que es la falta de productividad. Y prefabricar, y dando un paso más allá, industrializar ya es, porque ya una obra no es solo el prefabricado, después habrá cosas metálicas, habrá de aluminio, habrá de tal, donde todas van a ser seguramente grandes industrias, las que cada una aporta, incluso industrias que en sus fábricas tendrán el sistema Lian, tendrán el sistema Toyota, tendrán un montón de cosas. Pero luego no podemos ensamblarlo allí como en el medievo. Es decir, hay que buscar formas de proyectar, formas de ejecutar esa construcción, ensamblando todos estos procesos industrializados de cada uno en su fábrica, pero luego ensamblándolos entre sí. Y eso exige, por parte del proyectista, ser capaz de interactuar con todos, de proyectar con todos, de encajarlo todo en el proyecto. Por eso os digo que tenéis que empezar a proyectar utilizando a las industrias que tenéis a vuestro alrededor, poniéndolas en contacto, que os dará unos resultados extraordinarios, pero vosotros tenéis que seguramente adaptaros un poco en la forma de proyectar, saber que tienes esa potencia ahí, pero tenéis que gestionar esa potencia de alguna manera. Bueno, aquí vemos las mismas piezas de antes, veis que son piezas que vienen huecas por aquí, porque al unir una pieza con otra, esta armadura nos las va a coser y al final va a quedar una cosa continua. Veis estos elementos que la están sujetando para que no se gire mientras no sea hormigonado, en fin, que decir que ya son cosas un poco complejas. Bueno, en Brasil, como sabéis, en Brasil hay experiencias maravillosas con el hormigón y con el hormigón postensado, de Méndez de la Rocha, Vilanova Artigas, Lina Bobardi, toda esta gente. Pero hay uno que exploró especialmente el prefabricado, que es João Filgueira Lima, que es este señor que hizo varios hospitales. Aquí, fijaos el concepto estructural, están estos grandes elementos verticales, y luego estos elementos que parecen de fachada. Esto es una viga Vierendel, que además es continua, es decir, esto está todo en voladizo, que recibe este paño perpendicular, el forjado, que a su vez apoya en otra Vierendel que está en una cota diferente. Y luego en el otro lado están invertidos
con lo cual al final los forjados están unidos por 4 vigas Vierendel y nos permite hacer este voladizo brutal sin ningún tipo de apoyo interior. Es decir, es un ejercicio de composición fantástica, es decir, con estos mega elementos, porque esta pieza, no sé, tendrá yo qué sé, 30 o 40 metros y un canto, el canto de esta viga es el canto de una planta. Hizo también cosas en fachadas, aquí lo veis, experimentó con estos módulos de fachada. Este edificio, esto es prefabricado también, esto es una espina dorsal central de la que salen estas costillas que son prefabricadas y son cosidas, es un voladizo hacia cada lado, un voladizo equilibrado y que va unido con postesado. Y toda la plataforma del edificio se sostiene en estos elementos el elemento módulo es esta U, que como es simétrico hacia el otro lado, pues está en equilibrio perfecto, ¿no? Estas son experiencias, ya digo, en Brasil fueron muy atrevidos con estas cosas y hay ejemplos fantásticos. Bueno, después aquí simplemente, esto es Richard Rogers, veis, esta simplemente encaje de vigas, que son vigas de gran porte, pero fijaos los encuentros, las uniones, no hay herrajes, no se ve nada, es decir, en fin. Esto es en Suiza. Esto es vamos a ver, es un arquitecto suizo, no recuerdo el nombre ahora, se me ha ido el santo al cielo. Pero bueno, tiene de esta obra en concreto hay un vídeo donde nos enseñan el montaje, es decir, esto es prefabricado, los elementos verticales y los elementos horizontales, que son de unos 60 metros, que se unen y mediante postesado esto se convierte en un pórtico rígido. Funciona no como 2 pilares y una viga encima, sino que es un pórtico rígido unido mediante postesado. Esto os puede pasar un vídeo fantástico que hay de la fabricación y la ejecución de estas piezas. Los suizos son muy precisos, construyen muy bien, hay ejemplos también fantásticos. Y la foto es muy mala, es un icono de la prefabricación, es la obra de Kahn y Commendan de los laboratorios. Veis ahí las vigas Vierendel, la famosa esquina, es decir, ahí veis las vigas durante la colocación, con cambio de canto, encajando una con la otra, uniéndolas con postesado, postesando los pilares. Bueno, esto es yo creo que, por supuesto, en el interior las vigas vistas, no hay que ocultar nada, no hay que avergonzarse de un elemento, al contrario, ¿no? Todo el orden del interiorismo, de todo el aspecto interior está en base a esas retículas que forman estas grandes vigas y demás, ¿no? Por supuesto, lo conocéis y es uno de los grandes iconos a los que se recurre siempre en la prefabricación. Este creo que es de Yamasaki, como sabéis, el arquitecto que había diseñado las Torres Gemelas, que las Torres Gemelas eran metálicas, pero él había utilizado mucho, incluso en rascacielos de este tipo, elementos prefabricados en fachada y portantes, ¿no? Toda esa grilla, toda esa parrilla de tal, pues son elementos prefabricados y que sirven de fachada, pero a su vez son la piel resistente del edificio. También hizo cosas de este estilo. Esto, si no es prefabricado, sería muy complejo de ejecutar. Veis que son elementos de gran porte. Estos elementos, que lo veis aquí, fijaos la dimensión, y fijaos que este elemento después recibe la cubierta, es decir, estos elementos aparte del cerramiento, la fachada y el acabado caprichoso que pone llamas aquí, aparte es la estructura del edificio. También lo hizo con este otro tipo con elementos redondos, circulares, en fin. Esto es una obra muy conocida también, está publicada en la Tectónica número 3, creo, de las primeras tectónicas en la que dedica al prefabricado, es de un edificio educativo creo que es en Lleida, de Pau Pérez, o en Reus, o por ahí. Yo lo he utilizado muchas veces como ejemplo de prefabricación en el sentido de que es una utilización de la prefabricación utilizando la tecnología tal cual. Si esta es la tecnología de hacer naves en España.
Es decir, pilares, ménsulas, losas alveolares, vigas pretensadas, ahí se encuentra media madera, paneles, no se, ahí queda todo visto. Es decir, esto lo puedes encontrar en naves y tal, y seguramente os producirá cierto reparo y tal, pero lo que os decía, en cuanto a esto, hay un diseñador que tiene un concepto, que lo utiliza de una forma que sabe llevar esa forma de construir esa tecnología a su diseño y lo integra todo y lo encaja todo, pues pasa a ser una auténtica maravilla, como es este edificio, donde seguramente fue baratísimo, seguramente era la forma más barata de construirlo, y sin ocultar nada. Estas cajas de escalera por el interior tienen paneles de cerramiento de nave, vistos tal cual. Cuando yo en algunas naves he tenido que taparlos porque no sirve para que allí haya un coche reparándose. Y aquí es la escalera principal de un edificio noble, un edificio educativo, y no se oculta, se muestra con orgullo y tal. A mí me parece un auténtico ejemplo y es un icono de la prefabricación española de los últimos 20 años, sobre todo por el criterio y quitar falsos mitos y falsas, en fin. Esto es un estadio de Renzo Piano. También esto es prefabricado, veis la escala tremenda de esto, estos elementos. Aquí hay una sección, veis el elemento que veíamos por la parte inferior, que es este que oculta, en este caso está ocultando, pues estas vigas tremendas que son las que soportan el graderío, ¿no? Ahí veis el aspecto de esta, claro, esto es de una dimensión ya colosal, claro. Piano ha utilizado prefabricado en cosas en geometrías realmente complejas. Veis esta esfera. Bueno, pues estos elementos también son prefabricados y ensamblados ahí sobre una estructura metálica. Es decir, que lo que os comentamos siempre, hay que saber convivir, hay que vivir con saber unir el hormigón con la madera, con el metal, con el aluminio, con todo. Es decir, lo importante es el conjunto y no consiste en encerrarse y ser puristas y todo tiene que ser en hormigón, otro tiene que ser en metal. No, cada cosa tiene que aportar lo suyo, lo bueno, y aprovechando lo bueno de cada uno es como se consigue un objeto pues de mucha mayor calidad. Esto es creo que es estos son los juzgados de Burdeos, creo, de Richard Rogers, creo que, no, no recuerdo ahora, el señor Sí. de la T4. Sí, Sí, Richard Rogers, Rogers, sí, el mismo, en Burdeos. sí, pues bueno, pues aquí lo veis, estas columnas, estas vigas curvas, estos elementos triangulares. Es decir, que la prefabricación se puede hacer, es decir, yo no he querido traeros aquí, enseñaros cómo es un pilar con una viga, no, sino mostraros un abanico de cosas y tal, y a partir de ahí estáis vosotros, y está vuestra creatividad, vuestra imaginación. Y el siguiente paso, ahí ya estaremos nosotros para tratar de llegar al equilibrio entre lo que planteéis y lo que nosotros podamos hacer para hacer cosas que sean eficaces, que resuelvan problemas y que puedan crear pues valor y que sean elementos de gran arquitectura y demás. Veis aquí esta torre, pues con esas vigas en ménsula, postesadas, por ejemplo, es decir, estos voladizos, esta viga, estas están ensambladas y cosidas, como decía antes, con postesado, lo cual permite liberar la esquina de ningún tipo de soporte, porque tienes un voladizo por un lado, un voladizo por otro, un voladizo que es importante, es decir, es una luz importante. Bueno, pero la propia estructura, la propia manifestación estética del edificio es la propia espina, es la propia esqueleto. Es decir, yo, como veis, yo tengo tendencia me gusta que lo que se está produciendo dentro del mecanismo resistente, me gusta que se vea, no me gusta camuflarlo. Yo creo que es una función el resistir la gravedad, el sostenerse en pie. Yo creo que es una función digna y honorable, y eso no hay que ocultarlo. Eso yo creo que es una herramienta poderosísima para manifestar plásticamente el conjunto y demás, ¿no? Este es del mismo arquitecto y creo que ya no he puesto ninguna más.
ya por mi parte voy a terminar. Si queréis comentar alguna cosa, pues lo hacemos. Y deciros que, bueno, pues en sucesivas charlas que trataremos de organizar, que está organizando Enrique y demás, pues ya, si queréis, podemos ir profundizando ya a nivel de detalle, a nivel más técnico, más constructivo, o lo que vosotros veáis oportuno. Nada más. Bueno, se me oye, soy Enrique. Muchas gracias, Daniel. Creo que sí es cierto, tenía razón, porque yo quería dar una cierta presentación, que dieras una cierta presentación más utilitaria. De hecho, sí fue el cartel que medio envié para decirle como a la pequeña escala en la que se están haciendo muchos proyectos en la escuela nuestra, ¿no? Pues decir que se puede resolver. Esto ha sido una clase especial de todo, casi de arquitectura y de arquitectura de un momento determinado, estructuralista, que se puede afinar tanto como se quiera a los términos actuales de la imagen de la arquitectura, ¿no? Yo te doy las gracias y ahora ruego a que cualquiera de los asistentes que tenga algún comentario o algo que quiera hacer, pues o abra el micro o le dais a esa manita, ¿no sabéis? Para pedir la palabra, pero eh, animaros a preguntar si queréis algo. Lo que decimos, y es antes de daros la palabra más, eh, es intención, con la ayuda de la dirección bueno, la dirección que está, intentar abrir, como hay en otras escuelas, parecido a una cátedra o algo así parecido, de que comunique empresas no solamente relacionadas con la construcción, fabricación, industrialización, sino en general el tejido económico que da pie bueno, a la sociedad en general y en este caso a soluciones para la arquitectura, ¿no? Porque si no parece que cada uno vivimos en temas encapsulados que no se comunican. Y eso se supone que cuando el coronavirus nos deje un poquito más, como le decía, continuará. Y a lo mejor continúa si antes de que acabe el curso, pues alguna charla más específica o concreta o en pequeña escala, si estáis interesados y ellos. Entonces, ahora os paso la palabra. Por favor, preguntar aquella cosa que os llame la atención o sugerencias o lo que queráis. Venga, ánimo. A ver, o es tan extraño lo que explicó que no lo conocíais, o, o es tan apabullante la información que nos ha pasado que parece que uno tiene miedo de preguntar una cosa porque parezca menos importante. Animaos. Esto, por ejemplo, una de las cosas que hay en otros sitios, en otros ámbitos académicos, es que la participación de los que están en un seminario o una escuela y desde luego en una universidad es más abierta, es decir, se comunica. Los talleres, las relaciones de las personas preguntan. ¿eh? Entonces, venga, o comentar, o me pareció mal. Hola, yo soy Ángel. Pues di. ¿Me escucha? Sí, 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 venga, sí. habla. Pues yo quería preguntar, que no se ha visto mucho en la presentación, de sistemas constructivos con prefabricado de hormigón, pero que para fachadas o así, pero que tengan incluido como aislante térmico y que sea como una fachada completa. Ujú. Porque muchas veces los problemas de estructuras así, como por ejemplo los laboratorios Richards, yo hice un trabajo sobre él, y una de Sí, las pegas que le ponían los usuarios es que la estructura, como se conectaba el interior con el exterior, pues sí, tenían puentes térmicos por todos lados y era muy incómodo trabajar en invierno allí dentro. sí. Entonces, ¿cómo se solucionarían esas cosas Sí, con... hombre, vamos a ver, ahora mismo, es decir, es muy habitual. Nosotros fabricamos todos los días cientos de metros de paneles con aislamiento y con rotura de puente térmico. Bien, es verdad que esto lo estamos colocando básicamente en edificios, como te diría yo, bien, edificios industriales o edificios comerciales. En edificaciones residenciales es menos habitual.
la penetración de la prefabricación en la construcción es muy asimétrica, es decir, así como por ejemplo en España desde los años 80 en obra pública, obra civil, o sea, una carretera, ¿no? Una autopista, es decir, todos los pasos, los puentes, los muros, los marcos, todo eso, casi todo es prefabricado, siempre. En obra industrial, todo. En obra comercial, yo qué sé, un centro comercial, un supermercado grande de estos, un edificio logístico, todo eso es prefabricado. Es decir, en vivienda, ahora mismo, por lo que sé, hay varias razones que podríamos entrar en que lo expliquen, ha penetrado menos en España la prefabricación. Ahora mismo estamos en una situación en la que esto está cambiando. Entonces, ahora mismo se están poniendo fachadas en edificios de viviendas. Yo estoy haciendo varios, incluso ahí cerca de Coruña, estamos haciendo alguno, en Santiago, bueno, en varios sitios. Y se puede, pero la tendencia es a colocar una piel, que es decir, un panel macizo, normalmente, que te aporta incluso cierta masa para el tema del ruido y tal, y luego resuelves pues con las hojas interiores, el aislamiento y la hoja interior, ya sea en pladur o sea lo que sea, y se resuelve de esa manera. Y evidentemente hay que cuidar un poco, si te fijas, por ejemplo, todas las obras de Chipperfield, el prefabricado, la envolvente prefabricada siempre es una piel exterior que no entra en contacto con la estructura, lo cual te permite o sea, aislar las cabezas de forjados, la parte exterior de las columnas, y te permite colocar un elemento aislante entre la piel exterior y la estructura. Los paneles con totalmente aislados existen, nosotros fabricamos, tienen rotura de puente térmico, se fabrican con conectores que son de tipo plástico para que no haya transmisión térmica, y los puedes fabricar en cualquier espesor, puedes fabricar incluso paredes de 40 centímetros en un solo paquete, con el tipo de aislamiento. El aislamiento puedes colocar desde un Porex de muy baja densidad hasta colocar lana de roca o colocar un panel PIR dentro del panel de hormigón, lo cual puedes llegar a requisitos de transmisión térmica muy bajos, o sea, te hablo a lo mejor de 0,3, 0,4, es decir, que son exigencias ya altas. Eso existe perfectamente, eso ya os pasaré información y documentación, y se puede resolver y dejar todo el cerramiento sin ningún tipo de puente térmico y hacerlo de forma industrializada. Sí, sí, eso técnicamente está resuelto y económicamente también, es decir, yo creo que sale mucho más barato que hacer todo eso de forma manual después. Os pasaré información de todo eso porque o venís por la fábrica y lo veis. Allí hay acopias todos los días paneles de ese tipo, ¿no? Con rotura de puente térmico. Otro. Gracias. Otro. Otra. Hago yo una pregunta. Soy Juan Prieto, compañero de Enrique. Daniel, muchas gracias por la charla que estuvo, la verdad es que fue muy bonita, la verdad es que muy bien. Yo te quería hacer una pregunta, que es una duda que tampoco tengo muy clara yo ahora mismo. Claro, en el futuro así inmediato, digamos, Sí. y ya hablando de vuestra empresa en concreto, Sí. ¿por dónde tenemos que ir? Es decir, ¿es posible, nos podemos permitir el diseño a medida de piezas en vuestra fábrica? ¿O tenemos que tirar de elementos de catálogo que ya tenéis industrializados vosotros? Digo, viable económicamente y demás. No, es decir, yo te ¿tenemos que cuento. recurrir a vuestro catálogo y con vuestras piezas hacer nuestro mecano? ¿O podemos económicamente, digo, estoy hablando desde el punto de vista económico, pediros, quiero que diseñéis esta pieza que va a componer un prefabricado y de esta manera se va a hacer la arquitectura global? Como muchos de los ejemplos que hemos visto aquí, que son diseños a medida, ¿no? Esto es sastrería a medida. Claro, son cosas... Sí. Mira, yo te cuento mi experiencia. Yo llevo toda mi vida profesional en el prefabricado, y en Galicia. He estado en 4 fábricas, en esta ya llevo muchos años y en esta, por circunstancias, he podido un poco desarrollar o estoy tratando de desarrollar mi visión del negocio. Las fábricas típicas que había aquí en Galicia han tenido siempre la vocación del catálogo.
Es decir, todos los prefabricadores pecan de soñar con un catálogo y que todo el mundo componga con ese catálogo y que te pidan las piezas que puedes fabricar con los mismos moldes, casi sin horas de diseño y tal. Parecía eso la perfección en búsqueda del rendimiento y de la economía. Mira, mi visión es exactamente la contraria. Yo creo que el prefabricado va el desarrollo que hemos tenido en nuestra empresa ha sido gracias a fabricar elementos únicos, obras complejas, únicas, de diseño único, con piezas únicas. Y dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Es simplemente voluntad que tienes que armar una empresa para eso. Primero, tienes que tener una oficina técnica, es decir, porque necesitas muchas más horas de reuniones con el estudio de arquitectura o de ingeniería, muchas más horas de delineación, de cálculo, de todo, ¿no? Y luego la propia fábrica tiene que ser muy versátil. Tienes que tener, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo grande de carpinteros, de madera. Tenemos un equipo grande de caldereros, de metal. Entonces, esto nos permite a nosotros diseñar nuestros propios moldes y fabricarlos en tiempos rapidísimos y con unos costes mínimos y hacer un traje a medida. Porque aparte hay otro tema, es decir, en el caso nuestro más todavía. Si tú te vas, por ejemplo, a Centro Europa o al norte de Italia, al sur de Alemania, por ahí te encontrarás fábricas, o por ejemplo, en el caso de las naves industriales, tú igual que vas a comprar un coche, y dices, yo quiero un Citroën, vas al concesionario de Citroën. Pues allí yo quiero una nave con una cubierta no sé cómo, entonces vas a esta fábrica que es la que lo fabrica, y te encuentras fábricas que fabrican 4 elementos, es decir, un modelo que lleva 4 piezas, y ese es y si quieres otro tipo vas a otra fábrica, pero claro, eso implica mercados pues que en un radio de 300 kilómetros, por ejemplo, pues que cojas 30, 40 millones de personas. En Galicia, si haces ese mismo radio, vas a coger, pues, 5 o 6 millones de personas. Con lo cual, tienes que ser capaz tan versátil de fabricar de todo, de piezas distintas, piezas a medida, y aparte, nunca van a venir, es decir, esos sistemas son demasiado rígidos. A los proyectistas no os gustan, es decir, el ceñirte a a mí este pilar, esta viga y tal, y de ahí no me saques. Eso al proyectista no le gusta, no le limita, con lo cual no los utiliza. Entonces, si tú quieres que se prefabriquen cosas, tienes que estar dispuesto a prefabricar lo singular. Nosotros hemos hecho cosas muy singulares. Es decir, la propia obra de Carlos Pita, de vuestro compañero, pues fue unas piezas que diseñamos, que hicimos, que tal, y si lo haces bien y tal, encuentras rendimiento en lo que tienes que ser capaz de adaptarte muy fácilmente, o sea, no, y esto permite, o sea, tiene que ser fábricas un poco más artesanas, es decir, no puedes robotizar todo y tal, es decir, son fábricas más artesanas, pero es que el mercado no te permite otra cosa. Es decir, a mí nadie viene a encargarme 200 viviendas iguales, que te permitiría hilvanar una especie de sistema ya más. Es decir, a mí hay señores que vienen a pedir una casa, una vivienda, una tal. Y al final tienes que verlo como componer desde elementos, es decir, elementos bidimensionales, de planos, de muros, de no sé qué, que te permitan componer con total libertad. Si no, yo creo que, esa es mi visión del negocio y la orientación de mi empresa. Y de momento nos permite hacer obras muy singulares y después tiene otra cosa, es decir, que también te permite una diferenciación mayor. Y yo entiendo que para mí ese es el camino y eso es el que defiendo y el que practico. No sé si te he contestado. Sí. Sí, yo de hecho creo que nos conocemos personalmente, coincidimos en una obra de los Salgado Liñares. Creo que fue por ahí, sí, también estáis haciendo una cosa muy a medida. Y nada, muy bien. Muy bien. Mira una cosa, Daniel. Sí. Una pregunta respecto de la personalización y demás. Sí. Es inevitable que la arquitectura siempre tiene ese componente de aspecto general, exterior e interior, lógico. Pero bueno, el tema de la fachada es algo que le preocupa mucho a todo el mundo. Lo del traje a medida que decía antes Juan Sí. Prieto y demás. Es algo inherente, parece que la personalidad se expresa e incluso en fotos que estás viendo se ve la estructura y demás. Pero, por ejemplo, entender, sea como paneles prefabricados de fachada o paneles medio estructurales en las que
poner, en vez de manera artesanal manual, un despiece de piedra, poder hacer, podéis hacer en algún momento, hacer un mix entre que, en vez de que tenga el aspecto el hormigón, que puede estar desactivado, Sí, tiene aspecto de piedra, poder incluir elementos de piedra ensamblados con ese sí. prefabricado o Sí, demás. no, no, eso lo tenemos. En Oleiros ahora mismo, ahí tenéis un edificio montado, recientemente montado, que es una fachada de pizarra natural, pero son unas grandes lajas de pizarra de largo, lo que es una planta, y que ya van Ujú. incrustadas en el propio panel. Ya, Incluso de estas empresas en las que os comentaba que yo he trabajado, en una había las dos cosas, había la parte de prefabricado y había una cantera de piedra. Entonces nosotros hacíamos paneles que el aspecto exterior era de piedra, era como un aplacado de piedra. Hicimos incluso alguna urbanización de chalés horrorosa, es decir, con aspecto de, ¿sabes? ya. Pero, es decir, ya en eso no entro, es decir, pero recuerdo que el condicionante era, esto tiene que estar, que parezca que está hecho por un canteiro, ¿vale? Bueno, pues hicimos, era industrializado, llegamos allí con la grúa, lo montamos en un par de días, pero el aspecto era, pues, la pared iba entera, 10 metros, en un panel, altura de una planta, y por fuera era como perpiaño. Y ya iba en la propia. Evidentemente, claro, porque es que dentro de poco no va a haber gente que sepa colocar la piedra. No va a haber Eh, gente que sepa colocar el ladrillo. Se puede hacer paneles con acabado de ladrillo. Aquí no, porque no se utiliza demasiado ladrillo visto y demás, pero incluso en Inglaterra se utiliza muchísimo. Es decir, e incluso lo que comentabas antes, nosotros estamos en una línea de investigando cosas de piezas mixtas con madera, madera hormigón, que también, estructurales, pero que también estamos viendo elementos para cerramiento, ¿no? Lo que puedas tener a lo mejor la cara exterior de hormigón y la interior de madera, y con el aislamiento por el medio también. Es decir, ese tipo de piezas van a empezar a convivir con nosotros. Es decir, y yo creo que esto tiene que ir, ahora hay evidentemente una línea clara de todo el tema de la huella de carbono, de la economía circular. Es decir, hay que empezar a incorporar, como sabéis, el cemento la fabricación del cemento es un elemento que emite bastante CO2, pero también se pueden hacer cementos, hormigones fotocatalíticos, es decir, que captan, que fijan el carbono ambiental. Es decir, hay experiencias muy buenas. Bueno, ya en Italia, Richard Meyer hizo una iglesia hace años con Italcementi, que es como una cascada que digamos que está captando el carbono ambiental, ¿no? La utilización la prefabricación te permite reducir el dióxido, el CO2 emitido, porque son piezas más, es decir, hay menos desperdicio que en una obra convencional. Se elimina todo este tema de rozas, se elimina un montón de desperdicios. Las secciones están más afinadas, con lo cual hay menos consumo de materia. Es decir, en los próximos años yo creo que habrá cambios en todo esto. Y yo creo que es necesario la convivencia de materiales, de empresas, de sistemas, y ahí puede haber grandes oportunidades de hacer cosas si somos capaces de tender puentes, ¿no? Tender puentes entre todos los tipos de industrias y bueno, pues entre el talento, entre la universidad, laboratorios de investigación, que los hay, en fin. Es decir, yo creo que es un momento fascinante para la construcción y los retos que hay ahora mismo por delante. Y sobre todo, yo, hablando ahora desde el punto de vista de la Escuela de Arquitectura, el hecho de que los lugares comunes que ahora estabas haciendo referencia respecto de la huella de carbono y demás, es que parece que a veces se satanizan determinados sistemas por cuanto sí es cierto que son muy intensivos en el momento de la extracción, pero si se concentran, se reducen sus tiempos, sus costes y la manipulación de materiales con la máxima eficacia y después teniendo en cuenta que se puede hacer arquitectura, hay que hacerla bien. Y yo siempre pongo el ejemplo del puente este de Alcántara, que Sí, estaba hecho por el ingeniero y pone, tiene un chimito que hecho en tiempos de Augusto y tal, y dice, durará lo que duren los tiempos.
Claro, un puente de Alcántara, si lo conocéis, pues es una maravilla de ingeniería hecho por los romanos y tiene 2000 años. Y está precioso, es precioso en cualquier momento. O sea, a lo largo de la historia siempre sigue siendo una arquitectura bella o una ingeniería arquitectónica bella, como queréis poner. Claro, entender que los elementos construidos con hormigón tienen una durabilidad a lo mejor mucho mayor, con lo cual esa huella de carbono diluida en 20, 30, 40, 50, 100 o 2000 años, pues llega un Sí, momento que parece que claro, hiciste un claro. daño un momento, pero se diluye después, Sí, ¿no? sí, Y, no, eso tema, bueno, incluso ahora vemos que incluso a nivel normativo se están haciendo cosas, por ejemplo, la Xunta está exigiendo, pues ya en edificios públicos de la Xunta, pues meter un nivel de madera determinado y cosas así. Yo creo que también o sea, tampoco se puede legislar sin ver la realidad, que decir, porque si el utilizar madera de forma masiva, que decir que puede parecer que está muy bien, pero si luego esta madera no la tienes localmente, tienes que importarla desde Austria, pues ya me explicas a mí cómo traes la madera desde Austria sin emitir CO2. Es decir, entonces estás fomentando una industria austríaca, estás matando las industrias locales y con una buena intención, pero que la realidad a veces no es exactamente como queremos que sea, ¿no? En el boletín oficial. Es decir, que tiene que haber una evolución de las industrias locales y hay que ir hacia eso. Y a la fuerza se irá. Y yo creo que en el caso nuestro de Galicia es una gran oportunidad. El potencial de la madera es enorme, pero ese potencial no se traduce en industrias de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, primero hay que practicar una silvicultura potente y bien hecha, ordenada, y después tienen que aparecer muchas más industrias. No podemos solo triturar pinos para hacer tablero. Es decir, tenemos que saber hacer con la madera, en este caso, elementos más, yo creo que más sofisticados, más complejos, con más valor añadido, es decir, con más elementos en la cadena de valor, que empezarán por el diseño, lógicamente, ¿no? Y el y ahí, diseño, ahí es sí, donde, sí, donde quiero coger, es decir, cuando Mies van der Rohe decía que hacía la arquitectura de su tiempo, la forma, no tenía problemas de forma, quiere decir que en su momento, en el estado tecnológico que tenía, fue capaz de depurar y buscar la esencia de esa forma arquitectónica, ¿no? A día de hoy hay muchas tendencias arquitectónicas, pero al fin y al cabo es, si tú eres capaz de responder a la nueva material, a las nuevas posibilidades que te da la tecnología y dar una expresión arquitectónica del mismo, no tiene que ser solamente un tema, es decir, lo peyorativo de hacer que algo se parezca, claro, hacer una edición facsímil engañosa, sí, imitando lo que no es, sí, sí, claro que nos produce todo repelús, pero por ejemplo, el Sisa, me acuerdo ahora en Oporto que ya lo había visto, se lo enseñaba a unos compañeros, el tema de tener unas viviendas que no salen en los catálogos de Sisa, pero son viviendas normales, que tiene el típico sensibilidad blanca de azulejos y sí, con una serie de ondulaciones, y resulta que está hecho con paneles prefabricados, y eso hace ya por lo menos 20 años. sí, Paneles sí, 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 prefabricados que ya tiene todo el azulejo colocado. claro, No claro, tuvo que esperar a colocar a uno de ellos. O, por decir otro ejemplo, tengo conocimiento de que toda la piedra que se va a colocar en la Biblioteca de Jerusalén, pues también está como prefabricados. Tiene una expresividad diferente, a lo mejor un poquito rara por el tema de la geometría con la que tiene, pero sin embargo manejan otros sistemas. Es decir, los grandes arquitectos, con mayor o menor acierto, pero llega un momentito que son capaces de dar una expresión diferente. Es decir, es como que el vestido final, ¿eh? Tiene, a veces es muy sugerente, muy importante para la expresión de la arquitectura, pero al mismo tiempo también sirve para filtrar la luz, para controlar, para entonar, aunque no sea hacer un muro de las lamentaciones igual al de Jerusalén, hacer un muro que es de piedra, que tiene que ver con la piedra parecida al muro de las lamentaciones, y al fin y al cabo es como la evolución de después de 2000 o 3000 años. Estoy simplificando mucho, pero es para abundar a los alumnos de que a veces hay que saltar eh, y, y bueno, en caso de error o en caso de duda, pues hacer una tortilla de patatas bien hecha. Y por lo menos saber hacerla bien. No sí, hacer sí, recetas extrañas. Pero a veces, a medida que va uno practicando, le sugieren, te acercas un día al, de, al del bullying y llega un momentito que haces la tortilla de patatas diferente. Es decir, una arquitectura sugerente diferente. Y que no todo vale, pero que tengan un cierto rigor, que es en el sentido en el que has puesto tú las charlas, que yo te lo agradezco mucho.
Y perdona que lo monopolizo, pero bueno, si hay alguien que quiera decir algún otro comentario o duda, lo que sí. Hay una mano levantada, Enrique, de Pues Natalia. quien sea, ¿quién habla? El alma, Sí, ¿vale? yo quería preguntarle a Daniel, Sí, ¿quién eres? Sí, Natalia. Pues venga, dale. sí, dime, Natalia. Quería preguntarte que hacia dónde crees que vamos en la arquitectura, si crees que vamos hacia una arquitectura quizás más perfeccionada, pero quizás más aburrida, o hacia una originalidad, tipo lo que hablabas antes de Nervi, si crees que gracias a la posibilidad que dan los prefabricados y los avances que tenemos, si crees que los arquitectos van a ir más hacia, no sé, hacer cosas nuevas o a perfeccionar lo que tenemos y... Mira, yo, en primer lugar, yo no, o sea, no tengo la suerte de ser arquitecto, ¿eh? Y no es ironía. Me encantaría, pero no lo soy. Entonces, no soy yo quien se atreva a manifestarse en ese sentido. Pero yo creo que, al contrario, yo creo que la disponibilidad y la potencia tecnológica e industrial que cada vez va a ser mayor, es decir, yo creo que abren nuevos mundos, es decir, se te abre el abanico, es decir, mira, o sea, es decir, y esto seguramente Enrique o alguno de los profesores podrá decirlo, hay seguramente en nuestro ámbito local, es decir, si hay soluciones ahora que puedas plantear en una obra que hace 30 años, si las hacías, no tenías industrias que te las ejecutaran. Es decir, hoy en día tienes a tu alrededor, pues yo qué sé, de industrias punteras en muros cortina, que decir, que hacen rascacielos en París y que ya esas cosas antes solo se veían en revistas, que aquí, o sea, aquí no tenías quien te las ejecutara, o si venía alguien de muy lejos lo hacía inviable. Es decir, yo creo que cada vez la disponibilidad de industrias más capaces, con más tecnología, con más conocimiento dentro, con personal más cualificado, es decir, os pone, yo creo, es mi humilde opinión, que os pone en la mano unas herramientas mucho más potentes para hacer cosas decir, totalmente nuevas y de tal. Es decir, no veo yo que haya ningún corsé, todo lo contrario. Lo que sí creo que tiene que cambiar un poco es decir, que ya en muchos sitios y en muchos estudios ya ha cambiado, es decir, es la forma a lo mejor de proyectar, es decir, el arquitecto artesano que diseña hasta el herraje de una ventana, o sea, yo qué sé, es decir, claro, eso pasa a ser, es decir, sin caer en escoger piezas de un catálogo, pero el que va a tener que ser una persona capaz de interactuar con todas esas industrias, capaz de saber escoger lo que quiere, de ensamblar unos productos con otros y tal. Y yo creo que eso es otra forma de proyectar. Es decir, yo creo que el reto está en eso y saber trabajar con equipos multidisciplinares donde para resolver una esquina tendrán que aparecer el que hace la estructura, el que pone el vidrio, el que pone el aluminio, el que quiere, el diseñador que sabe cómo quiere, el aspecto que quiere de esa esquina. Es decir, pues a lo mejor para resolver una esquina igual tienen que aparecer allí dando opinión y tal, a lo mejor 5 personas. Evidentemente escuchadas y dirigidas por el proyectista, pero saber lo que te puede ofrecer cada uno, lo que coges, lo que rechazas, lo que te sirve, lo que no, y coordinarlos a todos. Es decir, yo creo que al contrario, vamos, pero ya te digo, yo no soy arquitecto, no puedo opinar del tema, pero vamos, a mí visto desde la especialización y desde una de las industrias me da la sensación de que yo creo que os podemos ofrecer muchas más cosas. Es decir, por ejemplo, en el caso del prefabricado, es decir, comentaba antes Juan, es decir, que efectivamente nosotros con Salgado y Liñares hemos hecho algunas cosas, por ejemplo, el parking de Noya, es un parking, tiene unos pilares, unas vigas, pero bueno, con un pequeño tratamiento, no sé qué, no sé cuánto, y al final hace una obra de una dignidad y de una belleza, de una sutileza extraordinaria, creo.
Y eso seguramente hace 30 años vas a un prefabricador con esos pilares y igual no te dejan ni entrar por la puerta, ¿eh? Seguramente. Ahora sí, ahora hay gente que está dispuesta a hacer esas cosas y lo mismo en otros sectores, ¿eh? Es decir, los del metal, en los del aluminio, en los de otros muchos sectores. Ya la variedad y la riqueza en las propuestas industriales, yo creo que para vosotros es una maravilla, creo. Debería ser, creo. Yo recuerdo una cosa, como uno ya va siendo viejo, cuando estaba en la dirección de obra del Museo de Bellas Artes con el jefe, con Manolo, se puso los paneles de fuera, que son paneles Hunter Douglas, que son de holandeses. Y la carpintería que empezaba a hacer, que hizo todas estas cosas, era Inasus. En aquel momento era una carpintería de aluminio grande, un poquito grande. Todo lo que fueron aprendiendo, me acuerdo el encargado de la carpintería, el tal Berto, lo que decía que no le cabía en la cabeza que se pudiesen ensamblar piezas de panel de aluminio que no fuesen sellados con silicona, y aprendía, era el tío como una esponja, era un hombre de oficio, y fueron aprendiendo. Eso fue creando una calidad en la mano de obra, en la oficina técnica, y Nasus es una de las que dice Daniel, que fabrica, monta en cualquier mundo. Ya no tienes que esperar a que te vengan de fuera. Y Alumán te hace lo mismo. Camaño en su momento también hacía. Es decir, o por ejemplo, los elementos de unión, herrajes y demás. Algunos de vosotros que fuisteis a la charla o fuimos a la empresa, había aquel herrajes recense, me parece ser, que es como la segunda o tercera generación de ferreiros, lo que en Galicia se dice ferreiro, el típico ferreiro que antes te hacía un gadaño, una horca, un chisme, y de repente es capaz de desarrollar herrajes. Y dices tú, oye, pero es que primero fueron los de Fischer o los de DEA. Claro que fueron los primeros, porque es la potencia de la industrialización de los detalles que hacían exactamente en Alemania. Y todo el mundo, y yo el primero, lo hemos utilizado en el museo, trabajando con herrajes especiales porque no los había aquí. Pues un momento que me acuerdo, fachadas del noroeste, que era de Cerceda, después este otro chico, es decir, aparte de los periodos de crisis que hay gente que no estudia arquitectura o que estudia formación profesional, pero que es darle salida a este especie. Y perdonan ya la última. Tú vas a sitios, a Suiza, el famoso Suiza de Marras, y resulta que en Brin, donde veis un montón de casas de madera y demás, pues resulta que los fabricantes de las carpinterías son carpinteros que son la tercera o cuarta generación, donde los siguientes chicos jóvenes, que no tienen por qué estudiar en la universidad, dominan el AutoCAD, el BIM, y saben hacer las piezas de unión, los ensambles, la definición geométrica. Si algo tiene un arquitecto, un aparejador, un ingeniero, es que sobre la ventaja de las otras personas, este Bertolo que os estaba diciendo hace 30 y tantos años del museo, aquel señor pues tenía los estudios básicos, pero era capaz de ver las cosas en el espacio, no sabía dibujarlas. La ventaja es que ahora con nosotros podríamos hacer esto. Entonces, diseñar las piezas con unión, aprendiendo primero de un catálogo básico también, hay que aprenderlo, ¿no? Porque la obsesión por querer ser original a todas horas, todos los días, todos los momentos, también es algo que es malo, ¿no? A veces hay que saber hacer las cosas, ¿no? O sea, hay que saber leer el Mi mamá, mi mima y el Quijote antes de querer hacer una nueva novela, ¿eh? Pero después el siguiente punto es ese. ¿Cuándo puedo innovar en el acabado, en la superficie? ¿Cuántas piezas voy a repetir iguales para que sea económicamente viable? Porque si tengo que hacer un encofrado cada vez, pues hago como la señora Zaha Hadid, que vale más el encofrado que el coste del hormigón con que hacen alguna de las cosas. Y solamente se encofra una vez. Entonces, ese punto, esa cierta racionalidad que ahora nos viene impuesta por las desgracias de las crisis y justificación, este sentido común de evitar que ¿cómo se llama? Que la sostenibilidad y demás, pues es eso. Todo lo que pueda ser ejecutado rápido, bien, eficiente, que se pueda repetir, que tenga un criterio, un orden, es algo a lo que tenemos que llegar a acudir, ¿no? Todo el mundo habla peyorativamente de que después de Mies todos lo copiaban mal. Pues claro, porque no tenían el arte de Mies. Incluso Mies se repetía a sí mismo. Pero Mies, si viviese ahora, pues a lo mejor era Koolhaas, ¿entendéis? Y le daba otra vuelta a la arquitectura en cuanto a su construcción y su funcionamiento. Entonces, en este sentido, yo creo que vamos a volver, o intentaremos involucrar el mayor número de empresas posibles en todos los ámbitos que Daniel y otra gente está con ellos, y eso es lo que os traslado. Estéis en la escuela o salgáis inmediatamente fuera,
coger el listín o llamar o mandarle un correo a gente que vayas conociendo. A lo mejor Daniel va a tener que poner un servicio de relaciones públicas para reenviar o recoger cosas, pero que os deis cuenta que no todo está fuera. No todo está fuera. Porque el pensamiento es el mismo para un suizo y para un alemán que para nosotros. La gravedad es la misma para nosotros que para Norman Foster. Y después, si se va al concepto, no a la forma caprichosa, si se va al concepto, te resulta una forma pues adecuada. Ya después van gustos, si te gustan de una manera u otra, pero el concepto tiene que ser el que arma el proyecto, ¿no? Y perdonar así el meeting, si alguien más quiere comentar alguna cosa o preguntar, y si estáis animados en que podamos repetir, ya que estamos en confinamiento y en vez de estar en una cafetería o una discoteca, que es algo, a mí me resulta inaudito que el número de personas que estamos aquí no podemos estar con la adecuada distancia social de los 2 metros, no podamos estar en algún sitio, en una escuela. O sea, todos estamos preocupados para tomar una cerveza, casarnos o ir a una discoteca, pero sin embargo la actividad docente en este país ha sido negada. Y claro, se supone que nosotros, universitarios, gente de high class, no somos tan inconscientes como para no darnos cuenta de que podemos mantener una cierta distancia y al mismo tiempo vernos, ¿no? Entonces, si estáis interesados, pues podemos hacer otra sesión antes de que acabe el curso oficialmente. Bueno, opinar ahora vosotros y si no, pues eso. ¿Alguien más tiene alguna cosa que comentar o que criticar? ¿Sabes por qué me digo a mí mismo? Porque yo... A ver, se hablaba ahí una chica. Chica o no sé quién es. ¿Alguien más quiere opinar? Entonces estamos de acuerdo. Daniel, 1.000.000 de gracias. Como en las películas y demás, continuará. Eso lo ponían antes en los Asterix y Obelix y en alguna otra cosa. Continuará. Y si es posible poderte usar y en lo que queda de curso y a posteriores, pues estaremos en contacto. Nada, xa sabedes que estou a vosa disposición cando queirades, non hai encantado, vamos. Bueno, pues chicos, entonces si nadie tiene algún comentario o crítica o sugerencia. Hola, Enrique. Sí, ¿quién eres? Dime. Soy Alejandro. Sí, di. Quería hacer una pregunta a Daniel con respecto a la prefabricación, que como hablaba Juan antes a la carta, ¿en qué momento empieza a ser competitivo, ¿no? Sobre todo pensando aquí, imagínate en vivienda más unifamiliar, o sea, cada proyectista tendrá su proyecto y su idea de prefabricación en la cabeza. ¿En qué momento empieza a ser competitivo con la construcción tradicional el realizar moldes y piezas que no se van a repetir demasiadas veces para una vivienda de ciertos metros cuadrados? Sí, mira, vamos a ver, el tema es decir, esa es una pregunta que tiene muchas respuestas. En primer lugar, ese punto de paso no siempre es el mismo, evidentemente. Es decir, incluso a veces hay soluciones que solo puedes hacer prefabricadas, es decir, porque in situ no, es decir, si tú planteas, yo qué sé, un forjado de 15 metros de luz, no sé, tienes que hacerlo con unas losas pretensadas porque si no, in situ vas una losa, unas viguetas, eso no te va a alcanzar. Es decir, hay ciertas cosas en las que tienes que acudir a productos industriales. Después, no se trata de... Yo cuando a veces la pregunta no es, mira, tengo este diseño y porque me ha pasado muchas veces, me viene gente y dice, ¿cuánto cuesta hacer esto prefabricado? Digo, no lo sé, es más, no lo quiero hacer, así no te lo voy a hacer, si no te va a dar ni precio. Porque mira, para que tenga sentido esto, tú antes de haber proyectado tienes que mostrar un acercamiento hacia nosotros en este caso y decir, bueno, yo tengo esta idea, ¿qué me puedes ofrecer? ¿Qué tipos de elementos tienes tú para esto? Entonces yo te diré, mira, si vas por aquí, lo podemos resolver. Esto, te puede solucionar esto y además es barato. Pero si le pones esta piececita aquí, me va a destrozar tal, no voy a poder hacerlo. Es decir, tiene que haber una relación previa
en la fase de proyecto. Si no, lo otro no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que tú desarrolles un proyecto hasta el nivel de detalle sin haber hablado con ningún prefabricador, porque lo más probable que te pase es que no te encuentres ninguno que te lo fabrique. Es decir, el proceso es al revés. Yo cuando he hecho cosas interesantes, cuando hemos hecho cosas interesantes, es cuando el arquitecto viene desde el principio y dice, mira, a ver, yo quiero hacer esto, ¿tú qué me ofreces? Esto, tal, ¿cómo puedo hacerlo más barato? Entonces, porque las piezas no es un molde. Por ejemplo, un elemento superficial no es un molde. Si nosotros tenemos una mesa universal en la que tú la cierras por arriba, por los laterales, si tiene un hueco se lo colocas y tal, y eso lo hacemos todos los días. Es decir, entonces a mí me da un poco igual que la altura del panel sea, es decir, hombre, no, prefiero una medida estándar, pero esas variaciones mínimas las puedo asumir. Otra cosa es que me vengas con un elemento tridimensional, con forma caprichosa, que ese molde cueste 30.000 euros. Eso es otro tema. Ahora, si tú eres capaz de componer con planos, con paneles, dicen, bueno, este panel lo quiero y que además tenga una textura diferente por fuera, bien, eso entra dentro de lo normal. Que tenga un espesor no sé qué y que tenga aislamiento, bien, eso lo encajo en lo normal. Y que además pueda apoyar el forjado en él. Bueno, pues esas son cosas que te va a ir incrementando un poquito el precio, pero también te está dando muchas más prestaciones. Pero tú estás diseñando con elementos industriales que no son estándar, pero que son asumibles dentro del proceso de fabricación de la fábrica sin mayor complejidad. No sé si me explico. Es decir, para que la solución sea óptima económicamente, yo creo que, porque además no todas las fábricas te van a ofrecer lo mismo. Entonces, si tú has diseñado, este es uno de los problemas que hay, ¿no? Es decir, sobre todo cuando es una obra pública o lo que sea. Si tú, por ejemplo, y os lo puedo comentar, es decir, nosotros hemos participado en proyectos de obra, hemos colaborado con el proyectista y luego resulta que, claro, y sale una cosa compleja en obras y que después se encuentra la adjudicataria que ninguna empresa del sector, aparte de nosotros, se la quiere ofertar. Claro, es decir, que tú tiene que haber casi un acuerdo previo, porque si tú desarrollas, tú vienes aquí conmigo, desarrollamos una vivienda unifamiliar de 200 metros, lo que sea, yo te ofrezco lo que yo tengo. Ahora, lo que yo tengo. Ahora, si después por lo que sea, dices, bueno, voy a esto ahora lo quiero hacer con otra empresa del pueblo de al lado. Pues a lo mejor la empresa del pueblo de al lado igual fabrica otro tipo de piezas distintas, o las mesas de fabricación que dispone no son las mismas que tengo yo, y ya lo que para mí era estándar o fácil de fabricar, para él no. Y no sé si me explico. Es decir, por eso el proceso, yo insisto que para hacer algo prefabricado tienes que tener un contacto previo con el prefabricador y tienes casi que elegirlo antes. Porque, como te diría yo, es como si diseñas un menú para tu boda y después lo sacas y a ver quién me da precio. No, mira, es que este no trabaja el marisco, el otro trabaja el cordero, el otro trabaja el no sé qué. No sé si te doy respuesta, es decir, porque la respuesta no es tan sencilla. Y después hay otro tema, que ahora mismo hay unos problemas de mano de obra tradicional enorme. No hay encofradores, no hay colocadores de ladrillo. Con la crisis se ha roto. Todos estos oficios tradicionales de la construcción se enseñaban, pues, el aprendiz al lado del oficial durante años y tal. La crisis anterior, la de 2008, ha roto la rueda de aprendizaje. Ahora es más difícil encontrar una persona que sepa encofrar en obra que una aguja en un pajar. Entonces, el problema es que nos hemos quedado sin los trabajadores y sin los formadores. Y después nos encontramos que estos oficios no se enseñan en la enseñanza reglada de la formación profesional, por ejemplo. Tú quieres un electricista y hay una formación profesional que te facilita un electricista, pero tú quieres un encofrador y no hay escuelas de encofradores. Es más, hay una traba social. Dile a alguien tú que tiene que estudiar para ir a trabajar en la construcción. Y dice, no, a la construcción va a trabajar el que no quiere estudiar. Entonces ahí hay un problema. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Yo, evidentemente, que yo soy un industrial de la prefabricación, yo digo que esto se soluciona industrializando más la construcción. Es decir, nosotros estamos haciendo ahora cosas que antes de la crisis era impensable. Es decir, nosotros ya estamos haciendo, pues, escaleras prefabricadas, la caja de escalera, la caja de ascensor, muchas fachadas. Es decir, esto antes no entraba por precio. ¿Por qué? Porque para hacerlo de forma tradicional había un montón de mano de obra y cualificada, y había todo un sistema para hacerlo.
todo esto ha desaparecido. Después hay otro problema, el problema demográfico. No hay gente joven presionando para entrar en el sector. Con lo cual, hay problemas graves de contratación de gente formada. Es decir, ahora se está comentando, bueno, la construcción, a ver si hay construcción y se puede hacer cargo de toda la gente de camareros y demás. A ver, un camarero no vale para encofrar. Tú pones un camarero a replantear y encofrar y ferrallar y hormigonar una escalera y no sé, no puede salir de ahí, pero seguramente no llega al sitio que tiene que llegar. No sé si me explico. Quiero decir que esto es un tema, es decir, la pregunta, detrás de esa pregunta, que es la gran pregunta y viene perfecta, detrás de eso hay cuál es la estructura económica del país, cuál es la estructura industrial, cuál es la formación, es decir, comentaba antes, las viviendas en España se han industrializado muy poco tradicionalmente. ¿Por qué? Porque había un montón, era la bolsa donde se iba una gran parte de trabajadores que si tú de repente dices, no, pues que yo si hago esto industrializado, con un tercio del personal construyo estas viviendas. Ya, ¿y qué hace así, a modo de país? ¿Y qué haces con el millón o cientos de miles de personas que se quedarían sin trabajo? ¿En dónde los recolocas? Es decir, que porque la tecnología está ahí, es decir, las viviendas se pueden hacer totalmente industrializadas y tal. Lo que pasa es que hay temas sociales, socioeconómicos que a veces pues, son frenos y a veces facilitan, como en este momento ahora están facilitando. Es decir, yo estoy haciendo cosas que hace unos años era impensable que me las pidieran prefabricadas porque no entraban en precio. Y ahora ya la pregunta no es si entran en precio, es si me la haces o no me la haces. Es decir, ese es el tema. Es decir, con lo cual sé que no te he dado una respuesta concreta y demás, pero para que veas un poco la complejidad del tema. Bueno, llevamos ya una Sí. bastante largo, lo cual quiere decir, y seguís estando, me alegra que la gente esté interesada, lo cual quiere decir que es un acierto, creo, por lo menos, o habéis sugestionado desde luego la figura de Daniel. Y si tenéis alguna otra cosa más, si no lo liquidamos, ¿os parece? Alguien que tenga algo pues, que hable ahora o que calle para siempre, como en las películas. Nadie, ¿no? Bueno, pues volveremos. Muchas gracias, Daniel, y toda la escuela, aunque algunos acabéis este año. Estad atentos, que lo que decía Plácido y como director que quería hacer como entorno, no sé cómo le llama un nombre así más de eslogan, ¿no? De que es la comunidad ETSAC. Pues la comunidad ETSAC es desde la gente que acabó hace 30 años, 40 años, los profesores, los que están recientes, los que están... y entonces esa es una manera de precisamente hacer país. Detrás de hacer país, insisto, tiene que ver que nos une con la manera de pensarlo que en Galicia, la generación NOS y todas estas cosas, ¿no? Sería bueno entenderlo, ¿no? País o nación, pero que nadie lo cargue de más allá de lo justamente necesario político, entendiendo una buena política, como los griegos. ¿Qué nos puede hacer unir para hacer la mejor arquitectura posible y lo más sostenible posible y darle vida a este país? Vale, pues Daniel, un abrazo virtual, a ver cuándo nos podemos ver. Igualmente. Y ánimo a todos. Vale, chicos. Muchas gracias por la presencia. Hasta luego. Venga, Hasta luego, chicos. Gracias.